Director de Asuntos Públicos y Comunicación de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Les damos la más cordial bienvenida a este foro legislativo AMPAC. Por primera vez en su historia, nuestra asociación organiza un foro con candidatas y candidatos a diputados federales con la finalidad de fomentar el diálogo constructivo e informado de cara a la ciudadanía, con quienes serán, sin duda, protagonistas de la próxima legislatura en el Congreso. Este evento se lleva a cabo en el marco de las elecciones más grandes de la historia, donde se renovarán más de 2,000 cargos de elección popular, entre ellos 15 gobernaturas. La Cámara de Diputados en su totalidad y por primera vez podrán reelegirse legisladores federales. Hacemos la precisión al auditorio que este foro se trata de un diálogo, no es un debate. Busca conocer la visión y propuestas de las candidatas y candidatos para informar a toda la gran cadena de valor de la industria y a los ciudadanos. Antes de presentar a la candidata y a los candidatos, le cedo la palabra al presidente del AMPAC, el maestro Miguel Elizalde, quien moderará el panel. Adelante, Miguel. Muy buenos días, yo soy Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, y en nombre de AMPAC, como representantes de la industria automotriz de vehículos pesados, les damos la más cordial bienvenida a este foro legislativo AMPAC, reactivación económica y la industria del autotransporte, movilidad y logística. En AMPAC representamos a los productores líderes de vehículos pesados en nuestro país y contamos con plantas en 8 entidades de la República Mexicana. Como industria, somos el primer exportador de tractocamiones, el cuarto exportador y sexto productor de vehículos pesados a nivel mundial. Nuestros camiones mueven el 56% de la carga en México, el 71% del valor de las mercancías de comercio con Estados Unidos, 96% del pasaje entre entidades federativas, así como en las ciudades el 27% de los estudiantes y 41% de los trabajadores se mueven en autobús. Somos una industria esencial. El sector autotransporte representa el 6% del PIB y genera 2,5 millones de empleo, mientras que la industria automotriz representa el 3% del PIB y genera 1,9 millones de empleos, lo cual representa un motivo de orgullo y una motivación para seguir en el camino por México. Hoy, sin embargo, nuestra industria enfrenta retos importantes. El crecimiento de los centros urbanos, la necesidad de encontrar soluciones de movilidad y logística que impulsen el crecimiento económico sostenible. Y más recientemente la pandemia COVID-19 están generando retos sin precedentes. En este contexto, nuestros compañeros transportistas se enfrentan a la inseguridad en las carreteras, el incremento en los precios de combustible, la falta de diésel de ultrabajo azufre y la escasez de financiamiento por parte de la banca de desarrollo. Todos estos factores inhiben la renovación de la flota, es decir, la posibilidad de contar con un mejor transporte, más eficiente, más seguro y amigable con el medio ambiente, lo cual es un elemento fundamental de las sociedades más incluyentes. Para los pequeños transportistas es cada vez más complicado adquirir un vehículo nuevo. Esto se traduce en incremento de la edad de la flota y la importación creciente de vehículos usados chatarra de Estados Unidos. Cada día tenemos más vehículos obsoletos que son inseguros, ineficientes y contaminantes circulando por las ciudades, carreteras y caminos de nuestro país. Hemos convocado a este foro con la convicción de que los cambios que enfrenta y necesita la industria requieren de la participación de la sociedad y de sus representantes. Estamos convencidos que el poder legislativo es fundamental para generar un marco normativo que detone las bases para el crecimiento sostenible de la economía y de nuestra industria como factor esencial de la recuperación económica. En este foro hemos decidido invitar a candidatos que serán protagonistas en la Cámara de Diputados con el objetivo de que representantes de la industria, cámaras, asociaciones, transportistas y usuarios del transporte y medios de comunicación conozcan de primera mano su visión y propuestas en materia de reactivación económica, movilidad y logística. Me gustaría agradecer a nombre del AMPAC y de nuestro Consejo Directivo a todos ustedes que hoy nos acompañan en este foro.
Y saludo con afecto a los representantes de las cámaras y asociaciones que formamos partes de la cadena de valor del autotransporte. Nuestros amigos representantes de AMDA, AMIA, AMTM, ANTP, Canacar, Canapac, Canacintra, Conatram, Concamín, Coparmex y la INA. Pues su presencia fortalece este espacio de discusión. Estamos seguros de que las propuestas que aquí escucharemos enriquecerán el debate y las políticas públicas sobre un sector fundamental para la economía del país. Muchas gracias por acompañarnos. Sin más preámbulo, damos inicio a este foro, que será un espacio para el diálogo constructivo e informado. A continuación, devuelvo la palabra a mi compañero Alejandro Osorio, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la AMPAC, quien va a definir cómo vamos a trabajar este foro y su dinámica. Adelante, Alejandro. Gracias, Miguel Elizalde. A nombre de AMPAC, saludo con afecto a quienes nos honran con su presencia, candidatos y toda nuestra amable audiencia, y a los medios de comunicación que nos acompañan. Este panel se titula La contribución de la industria del autotransporte en la recuperación económica. Sin duda, un tema del mayor interés que la próxima legislatura abordará. A continuación, me gustaría describir de manera breve la dinámica de este panel. Para iniciar, cada candidato responderá hasta por 5 minutos una pregunta general, la cual será la misma para todos los panelistas. El orden de las participaciones será considerando el primer apellido. Luego de la respuesta de la candidata y los candidatos, el moderador realizará una segunda pregunta a cada panelista para ser contestada hasta por 2 minutos. Posteriormente, pasaremos a una sesión de preguntas por parte de la audiencia que leerá el moderador. Invitamos a la audiencia a formular sus preguntas. Los candidatos tendrán hasta 2 minutos para responder las preguntas temáticas del público. Recordamos a quienes están conectados vía Zoom que a través del chat y la herramienta de Q&A podrán formular sus preguntas. De igual forma, para las personas que nos hacen el favor de seguirnos a través de Facebook Live, podrán formular sus preguntas y comentarios en la herramienta de diálogo de esta aplicación. Adelante, Miguel Elizalde, te devuelvo la palabra. Gracias, Alejandro. Es un gusto para mí darles la bienvenida a la distinguida y distinguidos participantes de nuestro panel. Todos ellos cuentan con una sólida trayectoria y experiencia, además de una formación académica de excelencia. Ustedes han estado ligados de una u otra forma con nuestra industria. Voy a presentarlos con una breve reseña de su trayectoria y ya una vez que presente a todos, iniciaremos con nuestra primera pregunta. Nuestra primera panelista es Patricia Armendáriz Guerra, candidata por Morena, originaria de Chiapas, es licenciada en Actuaría por la UNAM, tiene una maestría en Desarrollo Económico en Cambridge, Inglaterra, cuenta con un doctorado en Economía por la Universidad de Columbia. Tiene una amplia experiencia en el ámbito económico y financiero, tanto en el sector público como en el sector privado. En Grupo Financiero Banorte se ha desempeñado como consejera y asesora del presidente del Consejo. También es fundadora de Financiera Sustentable, empresa dedicada a proporcionar financiamiento para los microempresarios. Por otro lado, participó en el capítulo de Servicios Financieros del Telecán. Muchas gracias, candidata Patricia Armendáriz, por tu tiempo. Gracias a ti, Miguel. Nuestro siguiente panelista es Salomón Chertorivsky, candidato por Movimiento Ciudadano, nacido en la Ciudad de México. Es licenciado y maestro en Economía por el ITAM, estudió una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard, ha ocupado diversos cargos en la administración pública, como director general de DICONSA, director del Seguro Popular, secretario de Salud del Gobierno Federal y secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México. Muchas gracias, candidato Salomón Chertorivsky, por estar aquí. Un gustazo, Miguel. Muchas gracias. Saludos a todos los colegas. Nuestro tercer panelista es Ildefonso Guajardo Villarreal, candidato del PRI, nacido en Nuevo León. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Economía y cuenta con estudios de doctorado en Finanzas Públicas y en Economía. Además, tiene experiencia como diputado federal, oficial mayor por la Secretaría de Relaciones Exteriores, subsecretario de Desarrollo Turístico por la Secretaría de Turismo y diversos cargos en el gobierno de Nuevo León. Además, se desempeñó como secretario de Economía del gobierno federal. También dirigió las negociaciones comerciales internacionales, como el TEMEC, la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea y la Alianza del Pacífico. Muchas gracias, candidato Ildefonso Guajardo, por tu tiempo.
Gracias por la invitación. Continuamos con nuestro cuarto panelista, es Gabriel Cuadri de la Torre, candidato de la Alianza Va por México, es originario de la Ciudad de México, es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, estudió una maestría en economía por la Universidad de Texas en Austin y es candidato a doctor en economía por la misma institución. Se ha destacado como presidente del Instituto Nacional de Ecología y como jefe de financiamiento externo del Banco de México, además de tener experiencia como diputado de la Asamblea Constituyentes de la Ciudad de México y ser candidato a la presidencia de la República en las elecciones del año 2012. Muchas gracias, candidato Gabriel Cuadri, por tu participación. Gracias. Candidato. Buenos días. Bueno, candidata y candidatos, les recuerdo que este foro se trata de un diálogo, no es un debate, por lo que nuestra conversación partirá de una primera pregunta, la misma para todos, para que hasta por 5 minutos puedan responderla. La intención del tiempo es por ser equitativos con la distribución del mismo y ser más eficientes. La pregunta concreta, y esta sería para todos, sería: ¿qué acciones específicas propondrán desde el Poder Legislativo para impulsar la reactivación económica, en particular en lo que se refiere a la cadena de valor de la industria automotriz de vehículos pesados? Esto es considerando el impacto que tiene la industria en la movilidad, la logística, la derrama económica y la generación de empleo. A continuación le cedo la palabra a la candidata Patricia Armendáriz. Adelante, Patricia, tiene 5 minutos. Gracias, Miguel. En primer lugar, me gustaría saludar con afecto y con respeto a mi amigo Ildefonso Guajardo, a Salomón Chertoriski y a Gabriel Cuadri, a quienes, insisto, respeto y admiro muchísimo. Me gustaría concentrarme en la parte de reactivación económica exclusivamente en lo que se refiere al ANPAC, y lo demás podríamos dejarlo en las siguientes preguntas que me hagan. Yo creo que aquí hay dos patas del gran problema que tiene el transporte público mexicano. Por un lado, es un transporte popular, cuyas tarifas están absolutamente regidas por favorecimiento a toda la gente que se transporta en transporte público, y por lo tanto los ingresos de los microempresarios, porque también es un sistema absolutamente regido por microflotilleros y hombres camión, los microempresarios tienen un problema de ingresos. Entonces, al generar un problema de ingresos, tienen un problema de renovación de sus unidades y modernización de su flota. Y además no tienen acceso al sistema bancario por un problema que ocurrió en los 90s, a donde estaban organizados como sindicatos y estuvieron, desde entonces han estado barridos del sistema bancario en cuanto a acceso a créditos. Entonces, ese gran problema, que es el problema de raíz, hace que la irregularidad en el sistema de transporte público, como bien lo hiciste notar al principio, sea la reina, sea el fenómeno que reine en todo el sistema. El problema es que tenemos un sistema donde hay grupos de empresarios reales que pueden realmente financiar sus flotillas, y al lado está el hombre camión, el microempresario que compite con ellos en granel, y que compite también políticamente en el momento en que tratan de remover sus unidades. Aquí es un problema de acceso al crédito. Aquí es un problema de modernización del transporte público mexicano. Entonces, en esa parte, yo sí creo que es importantísimo tratar de establecer políticas públicas a los microempresarios en general, en su acceso a crédito y a capital, que de alguna manera tienen que ser favorecidos por una legislación generalizada para tener acceso a esto. Posiblemente a través de la banca de desarrollo, no lo sé, pero es fundamental que tengan acceso a crédito. La manera en que nosotros lo hemos venido haciendo es con otro elemento muy importante, que es el uso del gas natural vehicular. Con el uso del gas natural vehicular, el precio del combustible se les baja a la mitad y se vuelven sujetos de crédito. Entonces, otra política que podría establecerse es la facilitación del uso generalizado de gas natural vehicular en México, como sucedió en Perú, por ejemplo, que se volvió el combustible por excelencia para consumo popular.
Y finalmente la otra parte que también es muy, muy importante, la parte de exportación, es la parte de las cadenas productivas. Como tú sabes, a nosotros los exportadores y a la ANPAC también, les va a pegar fuerte la parte de contenido nacional para exportar. Tenemos que fortalecer las cadenas productivas mexicanas para que nosotros produzcamos los insumos que ahora la ANPAC, por ejemplo, tiene que importar de otros países para su exportación. Esos son los tres grandes rubros que yo creo que podríamos legislar de una manera homogénea y sin conflicto en la próxima legislatura, Miguel. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias por cuidar el tiempo. A continuación, le cedo la palabra al candidato Salomón Chertoriski para que nos exponga la misma pregunta. Adelante, candidato. Muchas gracias, por supuesto. Mira, vamos a proponer, y saludo también a mis colegas con afecto, vamos a proponer un presupuesto de estímulo a la economía para el periodo 2022-2024, para que podamos colocar al país en una verdadera senda de crecimiento económico en contra de la torpe política de no gasto, de austericidio de este gobierno, pues que nos tiene en un profundísimo agujero negro. Un decrecimiento económico del menos 8.5% el año pasado, la población que trabaja se achicó como 2.1 millones de personas, primordialmente mujeres, que la pasaron peor, 3 veces más mujeres perdieron su empleo que los hombres. La pobreza de hambre se disparó de 10% a 18% de la población, el peor dato de América Latina. 5.1 millones de personas que trabajan adicionales están por debajo de un ingreso que les permita alcanzar la canasta básica. Hay que decirlo, en México han fallecido por la pandemia más de 600,000 mujeres y hombres, y esto es una tragedia. Y podría seguir, pero no puedo empezar una propuesta sin aclarar dónde estamos. Con todas sus letras, la pandemia fue muy grave, pero la respuesta del gobierno fue también muy grave. Y es ahí donde necesitamos un verdadero presupuesto de estímulo, que va a empezar para que logre que el gasto en México crezca del 20.4% del Producto Interno Bruto al 25% del Producto Interno Bruto, tan solo para acercarlo al promedio mundial. En lo inmediato vamos a proponer una partida emergente para poder inyectar recursos adicionales a salud, educación, agua y movilidad sin restarle a ninguna otra área. Propondremos un aumento de este 5% del gasto sostenido incremental en los siguientes 3 años con una combinación de medidas que eche mano de los instrumentos que sí tenemos disponibles y que absurdamente el gobierno mexicano ha renegado. Por ejemplo, la línea de crédito que tenemos ya preautorizada con el Fondo Monetario Internacional. Este gasto público tiene que reflejarse en la reactivación y el estímulo. No puede ser el gasto público un reflejo de estancamiento como lo ha sido hasta el día de hoy. Lo será en varios rubros. El primero, y creo que es el más importante, necesitamos inyectar recursos para recuperar la nómina, recuperar el empleo perdido en todos los negocios, muchos de los pequeñitos negocios que ustedes mismos representan. Negocios, empresas en México, porque el valor de la nómina del Instituto Mexicano del Seguro Social al día de hoy es más baja de la que tenemos que recuperar, que era la primera quincena de marzo del 2020. Para ello necesitamos generar un verdadero subsidio a la inversión. Tenemos que regresar a los proyectos de inversión en infraestructura estratégicos, no inversión absurda como la que trae este gobierno. Necesitamos, por ejemplo, invertir en el mejoramiento y la ampliación de la vía férrea San Luis Potosí-Tampico. Necesitamos invertir en la modernización portuaria de Altamira y Veracruz o en la red de frío para exportación agropecuaria de la red carretera de nuestro país. Ese es el espacio donde la infraestructura, la inversión en infraestructura pública verdaderamente puede estimular el crecimiento de la inversión privada y recuperar el terreno perdido para sectores como el de ustedes. Y en tercer lugar, un plano prioritario de absoluta emergencia
es el rescate y el fortalecimiento del sector salud. Necesita mayor presupuesto y una estrategia racional que le dé orden al sector que resultó devastado. Es el más desprotegido, expuesto y lastimado durante esta crisis, y ya sabemos que no va a haber recuperación económica si no planteamos una recuperación sanitaria para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, candidato, y gracias también por cuidar el tiempo. Es turno de que hable Ildefonso Guajardo, nos explique su propuesta. Adelante, candidato. Buenas, ¿qué tal? Una disculpa que veníamos en tránsito, tenemos una tarea aquí en Tlaxcala. Estamos recorriendo el país para apoyar el voto por la alianza opositora. Hemos estado en Sonora, Sinaloa, Campeche, San Luis y ahora estamos en Tlaxcala. Primero, creemos firmemente, Miguel, que este país necesita un sistema de pesos y contrapesos. El PRI y mi partido, pues lamentablemente reconoce que lo peor que le pasó a este país es un país con un poder absolutista, como el que experimentamos durante la época del PRI hegemónico. Aprendimos desde mediados de los 90s. Desde entonces no tenemos un gobierno que tenga una mayoría absoluta, que el equilibrio es fundamental para el diálogo y para poder analizar y procesar iniciativas importantes. Saludo a mi amiga Patricia, que me encanta la idea de que estemos dialogando para el futuro de la legislación, porque la considero una mujer muy inteligente, y a mis amigos de siempre, Cuadri y Chertoriski. Creo que con gente como ustedes vamos a poder construir soluciones en el futuro. Bueno, pues empezando, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Tenemos que recuperar el crecimiento. Sin mantener una base firme de crecimiento no vamos a poder realmente avanzar. Tenemos que fortalecer la demanda. La pobreza laboral aumentó prácticamente 4 puntos. Pasamos del 36 al 40%. 26 de las 32 entidades federativas cayeron en materia de pobreza laboral. ¿Qué tenemos que hacer? Yo vengo comentando desde hace tiempo que cada crisis que observamos nos queda muy claro que tenemos que establecer en este país un programa responsable de desempleo. No un programa de desempleo para gente que recurrentemente no quiere trabajar, como ocurre en programas de desempleo como en Estados Unidos, sino un programa de desempleo para gente que ha contribuido de manera continua durante varios periodos a la seguridad social y que por una circunstancia de corto plazo ha dejado de trabajar. Esto nos ha ocurrido en crisis como la de 2008 y nos vuelve a ocurrir ahora con el COVID. Es importantísimo que podamos llegar a apoyar a gentes que temporalmente pierden o se bajan del carrusel de la prosperidad. Un programa responsable que se aplique solo a aquellos que han trabajado de manera continua al menos 3 años productivos en este proceso. La caída para la industria ha sido tremenda. Si observamos el rebote que tuvimos en el 2020, este rebote apenas nos pone, si comparamos con el 2019, las cifras que ya traemos para el 21, todavía estamos en un 23% por abajo en la producción de vehículos de carga y autotransporte, y estamos un 30% por abajo en las ventas internas y un 20% por abajo en las exportaciones. Necesitamos, obviamente, acciones que reactiven nuestra economía en el corto plazo. Ahora, específicamente, sectorialmente hablando, en materia de la industria, coincido con Patricia, tenemos que fortalecer un mecanismo de financiamiento para poder ayudarles en la reactivación de la renovación del parque vehicular. Es fundamental, seguimos observando problemas muy serios. Tenemos que alinear toda la normatividad en materia de circulación. La limitación que hemos hecho los transportes de carga, los hemos estigmatizado, es tremenda. Y hay un claro problema en cuanto a la aplicación de las normas fundamentales, tanto para tránsito como las normas ambientales. No podemos exigirles condiciones como la NOM 044 para cumplimiento con estándares ambientales si el gobierno no cumple con sus compromisos desde el punto de vista de producción de combustibles no contaminantes. En ese sentido, sin duda tenemos un gran trabajo para hacer de la mano de ustedes en nuestros proyectos legislativos. Hay una serie de acciones que para mí van a ser fundamentales.
y que tienen que ver con los esquemas que ya tocó Patricia y que tienen que ver con acciones derivadas del Tratado de Libre Comercio. La cadena de proveeduría va a ser fundamental. Yo creo que lo que el TEMEC deja en materia de reglas de contenido es una motivación para seguir integrando las cadenas nacionales. Hay que trabajar conjuntamente para ayudarles a que esas cadenas sean una realidad, tanto en financiamiento como en otro tipo de acciones que desde el legislativo podemos promover. Yo aquí me dejaría mis comentarios para seguir platicando sobre esos temas. Muchas gracias, candidato. Y cerramos esta ronda con la participación de Gabriel Cuadri. Si es tan amable, candidato, adelante, por favor. Si gusta prender el micrófono, candidato, creo que falta activarlo nomás. Antes que nada, muchas gracias a la ANPAC por la invitación y pues un saludo muy cordial a mis colegas que participan en este panel. Creo que hay que arrancar el tema del escenario económico, pues reconociendo que estamos en una situación verdaderamente sin precedente en México. Una crisis económica que empezó antes de la pandemia, hay que decirlo. Esto no inició con la pandemia, sino tuvimos ya signos de desaceleración e incluso de recesión económica desde finales del 2018. Y pues todo esto se ha debido a una serie de decisiones, yo diría absurdas, incomprensibles que ha tomado el gobierno, empezando por la cancelación del aeropuerto en Texcoco, después la cancelación de la planta de Constellation Brands, en fin, y la creación de un ambiente totalmente contrario a la inversión, a la certeza jurídica, a la confianza de los inversionistas en la economía mexicana, y también pues a decisiones de cambios legislativos que pues han acabado por ahuyentar a la inversión y a introducir pues un elemento o un componente pues de riesgo enorme en la economía mexicana. Me refiero a los cambios a la ley de la industria eléctrica, los cambios a la ley de hidrocarburos, que pues lo que han hecho es, bueno, además de ser inconstitucionales, lo que están haciendo es golpeando de manera directa en la línea de flotación a la inversión privada. Y pues es por eso que la inversión privada, como nos encontramos en estos días, bueno, el día de ayer, cayó 35%, la inversión extranjera directa, perdón, cayó 35% en el primer trimestre del año. Y hemos visto que la recuperación pues tampoco llega y ni va a llegar. Yo no creo que vaya a llegar en estos próximos 2 o 3 años. Tenemos una situación también compleja, un endeudamiento alto, un endeudamiento que llega a casi 65% del Producto Interno Bruto, cosa que nunca había ocurrido en México. Y pues eso limita muchísimo las posibilidades para una política, digamos, contracíclica de estímulo económico a partir de instrumentos fiscales. Yo lo que creo que debe hacerse es tratar de minimizar el impacto que tiene un gobierno populista, demagógico, destructivo, inepto, corrupto, como el que tenemos ahora, a partir de, desde la Cámara de Diputados, cambiando el presupuesto. Desde luego, cancelar todos estos proyectos que no son rentables, que son simples ocurrencias, fantasías, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, en los cuales nunca vamos a recuperar la inversión, nunca, y desde luego por programas de subsidio que han sido devastadores, como es el caso de Sembrando Vida, que en sí mismo ha destruido más de 150,000 hectáreas, sobre todo de bosques y selvas, sobre todo en el centro, en el sur y sureste del país. Entonces, lo que se requiere pues es cancelar todo esto y redirigirlo a cosas que son verdaderamente productivas o que representan necesidades sociales absolutamente inaplazables. Pienso, por ejemplo, en la recuperación de alguna forma del Seguro Popular, del Fondo para Enfermedades Catastróficas, algo fundamental, de las escuelas de tiempo completo, de las estancias infantiles, tratar de recuperar en algo el proceso de transición energética que traíamos de forma muy, muy exitosa hacia la energía solar y eólica, en fin, cosas que cambian un poco la percepción y las señales que estamos mandando a la inversión privada. Me parece que esa es la única manera de poder reactivar la economía en lo que resta del sexenio. Y hay que decir que esta idea de la austeridad que promueve el gobierno, con el cual trata de justificar la destrucción de las instituciones del Estado, es solamente una coartada, porque la destrucción del Estado que hemos visto en estos 2 años y medio es básicamente para financiar proyectos absurdos, como los que ya comentamos, es básicamente para crear una red clientelar monumental
de más de 26 de personas beneficiadas con subsidios sin reglas de operación adecuada, con total opacidad, con una danza de corrupción sin precedente en el país. También para corromper al ejército, hay que decir, el ejército está siendo corrompido con fideicomisos, con contratos, con negocios. Entonces no es que se esté gastando menos, es que se está pasando el gasto de las instituciones, de los servicios públicos, de la inversión productiva en infraestructura, a proyectos absurdos, a subsidios y a corromper al ejército. Además, claro, de el gasto terrible que tenemos entre todos los mexicanos por la pérdida de esta empresa, que no es rentable y que es un verdadero hoyo negro del presupuesto nacional. Pues creo que, segundos, candidato. Creo que para, digamos, que crear un ambiente un poco más propicio al crecimiento y desde luego al desarrollo de la industria de camiones, autobuses, pues es necesario cambiar todo este contexto y eso, bueno, me voy a permitir que hay que considerar en mi siguiente intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Con eso terminamos la primera ronda con esta pregunta que es la misma para todos los candidatos. Pasamos ahora a una segunda pregunta para los candidatos, pero la siguiente pregunta va a ser ya de manera individual para cada uno. Entonces, continuamos en el mismo orden que iniciamos la primera ronda de preguntas, pero ahora la pregunta específica para Patricia Armendáriz. Patricia, desde el Congreso, ¿cuál será tu agenda legislativa? ¿Cuál consideras que es la iniciativa más importante que se debe de legislar para impulsar el crecimiento económico de México? Adelante, Patricia. Mira, hay dos puntos muy importantes. Uno se refiere a que México es un país de contrastes. Tenemos grandes empresarios que saben su camino, que son innovadores, que están estables, y la inversión que se va, por lo general, a pequeños establecimientos con baja productividad, que son 5 millones de ellos. Yo creo que es urgente redirigir acciones hacia el elevamiento de la productividad y la formalidad de estos 5 millones de establecimientos que son algo que yo voy a tener que legislar o ya, ojalá y con el concurso de mis compañeros. También estamos muy ciertos y muy seguros todos y coincidimos es en la parte de la seguridad social. Si nosotros no le damos oportunidad, acceso irrestricto y universal a todos los mexicanos en salud, educación, vivienda, retiro, etcétera, no vamos a poder generar un tejido social verdaderamente democrático, eficiente y coherente. La parte, me gustaría utilizar mis últimos segundos para decir que también coincido con mis compañeros en la parte de que, pues sí, estamos gastando ya más. Tenemos un 4% más del PIB gracias a haber eliminado la corrupción en la parte más alta y fundamental. Estamos gastando ya 4% más del PIB, Salomón Chertorivsky. O sea que en esa parte del gasto no vamos a poder que emitir deuda, porque también no hay una correlación directa entre deuda y crecimiento del PIB. O sea, sí estamos gastando más por todos los ahorros que estamos haciendo. Y la parte de inversión extranjera directa me extraña mucho, Gabriel, porque en realidad crecimos el 11.4% con respecto al mismo periodo del año pasado, sin precedentes en el mundo. Y lo mismo nuestra recuperación, que también viene sin precedentes en el resto del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Vamos a continuar. Hay que recordar que para esta etapa contamos con 3 minutos para cada una de las respuestas y toca el turno de Salomón Chertorivsky. Salomón, comentaste en la primera intervención que es imposible imaginar una recuperación económica, que todas las industrias las necesitamos, que es imposible imaginar esta recuperación económica sin la recuperación de la sanidad pública y del sector salud. Comentaste que una de las acciones estratégicas en el legislativo sería la de rescatar el sector salud. Pero bueno, como exsecretario del mismo sector y en concreto, ¿cómo lo harías? Muchas gracias, Miguel. Pues en efecto, yo creo que es urgente enderezar el curso de la República. Vaya, es muy posible que estamos ante el peor gobierno en muchas áreas y en mucho tiempo, pero lo que a mí no me queda la menor duda es que estamos ante el peor gobierno en el área de salud. Con los peores récords en casi todos los rubros y el peor manejo de la pandemia. Perdón, quedamos en que íbamos a ser propositivos. Este no es un debate, Salomón. Son hechos.
Entonces me parece que tenemos que corregir inmediatamente este triple tsunami que tenemos, porque sin salud no vamos a poder aspirar a que se recuperen. Propositivos, por favor, Salomón. Yo te respeté, Patricia, por favor, escúchame a mí, ¿no? Digo, no estaba insultando. Pues es que es exactamente lo que este gobierno está acostumbrado. Propon, por favor, propon. Las propon, voces por favor, diferentes. Salomón, propuestas. Si gusta, nos concentramos en los tiempos, respetemos los tiempos y ya en su espacio, el foro este es de ustedes, pueden comentar lo que ustedes quieran, les pediría nomás respetar ese espacio para que cada quien tuviera el tiempo de participación. Adelante, Salomón. Tenemos un triple tsunami con la pandemia que no ha terminado. Tenemos nuevas cepas en el mundo y es muy probablemente que también haya algún efecto estacional en los próximos meses. Tenemos que ir preparando con mayor presupuesto desde la Cámara de Diputados esa posibilidad. Segundo, con la desaparición del Seguro Popular ha quedado un hueco para más de la mitad de la población mexicana que necesitamos desde el legislativo ver cómo vamos a ir reconstruyendo un sistema de salud que pueda tender a ser universal, es decir, que se pueda aprovechar la infraestructura instalada de toda la capacidad que tiene nuestro país para atender a las mexicanas y a los mexicanos y tener un verdadero sistema de protección universal para todas las mujeres y los hombres. Necesitamos virar urgentemente de un sistema curativo como fue construido a un sistema preventivo. Esta prevención es fundamental para aumentar la productividad en las empresas y para todos aquellos que trabajan tengan las posibilidades realmente de ir sumándose a una mejor opción. Necesitamos hablar de salud, necesitamos hablar del futuro y de cómo vamos a recuperar el sistema de salud de nuestro país. Muchas gracias, Salomón. Continuamos con la siguiente pregunta para el candidato Ildefonso Guajardo. Candidato, ¿qué se necesita para hacer más competitivo a nuestro país y a nuestra industria en el contexto global? Es decir, ¿qué se requiere para atraer más inversión e impulsar el mercado interno? Adelante, candidato Guajardo. Gracias, Miguel. Bueno, pues primero, fundamentalmente necesitamos impulsar la promoción país. Una de las cosas que yo he venido recomendando a los gobernadores y a los futuros gobernadores es que tenemos que retomar a nivel regional las agencias de promoción para la inversión extranjera. La inversión extranjera en los primeros 9 trimestres de esta administración ha llegado, afortunadamente, gracias al impulso que traíamos y a nuestra conectividad internacional, $70,000 millones, 20,000 millones por debajo en el mismo periodo del sexenio anterior. Y en ese sentido hay dos elementos claves. El primero es el mantenimiento de la confianza. Y aquí, y respeto que esta invitación no es un foro debate, pero sí tengo que hacer un punto, en el sentido de que las reglas del juego las debemos observar. Cuando tengamos temas específicos en cuestiones de corrupción, hay que enfocarnos a ellos, hay que solucionarlos, pero la solución no es el cambio de las reglas del juego. Y en ese sentido, la confianza es un elemento fundamental para seguir impulsando la atracción de inversiones. En el mismo tema, en el tema de la competitividad, es fundamental observar lo que está pasando en el país. Hoy tenemos la gran oportunidad, gracias al TEMEC y gracias al conflicto Estados Unidos-China, de poder atraer más de $100,000 millones de espacios productivos de Asia hacia México. Pero esa posibilidad que nos da el tratado no se va a materializar si no nos aplicamos en materia de competitividad. Ahí, desde el legislativo, tenemos que estar muy observantes en la negociación presupuestal, de darle un respaldo profundo a todo lo que es infraestructura, a todo lo que es los temas de seguridad nacional. Los inversionistas son muy sofisticados, no invierten en estados con volatilidad desde el punto de vista de certidumbre en términos de seguridad. Tenemos que enfocarnos también en los temas de logística. Los cambios en la operación aduanera que van a reforzar los temas de seguridad no deben de ser en contra de los objetivos de practicalidad y eficiencia en el transporte y tránsito de mercancías. La ecuación de competitividad es fundamental.
es un elemento que tenemos que mantener y ahí espero la colaboración de todos, incluyendo mi amiga Patricia, para, aun y cuando no usamos el término, porque parece que no gusta mucho en esta administración hablar de competitividad, pero hacerlo en la práctica para seguir manteniendo la competitividad del país, que es fundamental en materia de comercio exterior y de inversión extranjera. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Guajardo. Pasamos a la siguiente pregunta para el candidato Gabriel Cuadri. Candidato, ¿existe la necesidad de avanzar hacia políticas energéticas y tecnologías más eficientes, limpias y seguras que reduzcan el impacto de la industria y del transporte en el medio ambiente, siendo este uno de sus principales temas y su experiencia? Y por el otro lado, existe una realidad energética y la falta de disponibilidad de combustibles de alta calidad, bajos en azufre en todo el país. ¿Cómo se puede conciliar la necesidad de tener un mejor medio ambiente con la realidad energética del país? Claro, gracias. Bueno, antes una aclaración a nuestra colega Patti. Patti, los datos los publicó ayer el Banco de México, no los inventé yo. Lo que ocurrió es que la Secretaría de Economía dio datos erróneos, equivocados, y el Banco de México ya le corrigió la plana. La inversión extranjera directa cayó 35% en el primer trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior. Pero en fin, a ver, el medio ambiente. El transporte automotor, desde luego, tiene en México, está sujeto a normas bastante estrictas, la norma 044, la 045, y ha seguido los lineamientos, digamos, de la normatividad europea. Andamos creo que en Euro 4, Euro 5, por ahí en el caso de los motores diésel, y creo que va por buen camino. El problema es que en México no hay suficiente diésel de ultrabajo azufre como para poder seguir avanzando en la reducción de las emisiones contaminantes de los motores diésel. Y me parece que esto no va a cambiar por esta obsesión del gobierno de refinar petróleo pesado en nuestro país, que tiene un alto contenido de azufre y que además no hay plantas hidrotratadoras o desulfurizadoras suficientes en las refinerías, y por eso es que producimos tanto diésel con un alto contenido de azufre. Y todo esto se da pues, en el contexto de un gobierno que tiene una mentalidad realmente inexplicable de retroceso, de una política retardataria en materia energética, que ha bloqueado a través de diferentes disposiciones como la política de confiabilidad de la CENER y ahora el intento de modificación de la ley de la industria eléctrica, de bloquear a las empresas que invirtieron miles de millones de dólares en México en centrales eólicas y solares, con la idea pues, de avanzar hacia la transición energética y desde luego para cumplir con el Acuerdo de París en materia de cambio climático. Un gobierno que está pisoteando expresamente nuestros compromisos en materia de cambio climático ante el Acuerdo de París, violando la ley de transición energética, violando la ley de la industria eléctrica, violando la ley de cambio climático. Realmente es muy difícil pensar que un gobierno de esta naturaleza pueda tener una política ambiental de reducción de emisiones para el sector autotransporte. Entonces yo creo que pues hay que habituarnos estos últimos 3 años, además de a una economía deprimida, pues a una situación donde va a proseguir la desatención a la política ambiental. Hemos visto además cómo se han destruido las instituciones ambientales, la PROFEPA, la CONAGUA, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la CONAVIO, la propia Semarnat, que ha recibido recortes presupuestales incapacitantes y un gobierno pues que aparentemente pues no tiene ni conocimiento, ni aptitudes, ni capacidad, ni interés de atender el tema. Vimos, por ejemplo, en la cumbre climática que convocó Joe Biden hace unas 3 semanas, pues la verdad, el papel vergonzoso que hizo el presidente de México en esta cumbre, que nos hizo pues el hazmerreír del mundo, literalmente, lo cual revela pues que en México simplemente no hay política ambiental. Y yo creo que pues, mucho menos lo va a haber en materia de normatividad o de mejoramiento de combustibles. Lo que sí puedo decir para terminar es que la industria en México, al igual que en el resto del mundo, se está enfrentando ya al desafío de la electrificación. En el caso de los autobuses, tractocamiones y camiones, más bien por la vía de las celdas de combustible de hidrógeno, más quizás que por el tema de vehículos a baterías, aunque ya están varias empresas como mismo Tesla, como Hyundai, como algunas otras que ya tienen autobuses y camiones prototipos eléctricos. Entonces yo creo que la industria en México tendrá que empezar a pensar ya, igual que lo están haciendo las empresas automotrices de vehículos ligeros, de automóviles,
ya seriamente en el tema de la electrificación. Muchas gracias. Gracias, candidato. Bueno, ahora pasamos a la tercera parte del foro. En esta tercera pregunta que haremos a los candidatos son, bueno, hemos tenido muchas preguntas, saludos, reconocimientos en nuestras plataformas de Zoom y Facebook Live para prácticamente todos los candidatos. Entonces, para hacer más fluido el diálogo, hemos agrupado las preguntas que recibimos y así las plantearemos a cada uno de los candidatos. Iniciamos en el mismo orden con la pregunta para Patricia Armendáriz. También les pediría 3 minutos y sería, candidata, en materia económica, ¿qué políticas públicas y acciones se deben impulsar para detonar un crecimiento económico más vigoroso tanto para el país como para la industria? Adelante, candidata. Entonces, primero que nada, un poquito de quitarme la espinita rápido de que, estimado Gabriel, las cifras de Banco de México de ayer fueron en el sentido de que no podemos comparar cifras preliminares con cifras revisadas, no que se le corrigió la plana al crecimiento. Las políticas públicas que yo quiero impulsar y que creo que es necesario impulsar, las he especificado ya en respuestas pasadas. México es un país de contrastes, donde un sector siempre el 70-30, el 30% del sector productivo del país es un sector vigoroso, innovador, que no necesita aletas para nadar, pero el otro 70% es un sector informal, que tiene una muy, muy baja productividad. Y yo creo que la más urgente para el crecimiento económico, estoy convencida, es básicamente la que se refiere a enfilar nuestras baterías a ese 70% para generar mayor productividad a través de financiamiento. Es para mí el punto más importante. Y la otra parte, que vuelvo a insistir, que mientras no tengamos un estado de bienestar con acceso a salud universal, acceso a educación universal de la misma calidad y retiro, no podemos tener ciudadanos innovadores porque están preocupados por su futuro, por su salud, por una cantidad de cosas que los tienen limitados. Necesitamos un acceso universal de un estado de bienestar que se tiene que ir construyendo muy rápidamente. El Seguro Popular no es cierto que se desapareció, se fue sustituido por el INSABI, pero ciertamente tiene muchísimos lugares, muchas oportunidades para mejora. Muchas gracias, candidata. Continuamos con la siguiente pregunta para Salomón Chertorivsky. La industria de vehículos pesados es líder a nivel mundial en producción y exportación de vehículos. ¿Cómo podemos replicar estos logros para detonar el mercado interno? ¿De qué forma podemos avanzar a una renovación de la flota que permita un transporte más verde, incluyente, seguro y eficiente? Candidato, adelante. Muchas gracias. Y bueno, yo creo, nada más tengo que empezar porque sí le quiero decir, dar datos no son hacer críticas. De verdad que necesitamos entender en qué coyuntura estamos, porque si no nos ponemos con claridad en que hay 10 millones más de personas en pobreza, que 1 millón de pequeñitos negocios cerraron en nuestro país, que somos el país de Latinoamérica que menos ha invertido en esta crisis para poder estimular la economía, si no entendemos la coyuntura y no partimos de los datos, pues craso error hacemos para tener un buen diagnóstico y entonces poder hacer las soluciones. Lo que estamos viviendo en nuestro país en este momento no es para poder obviarlo y para poder pensar que podemos replantear como si estuviéramos en una situación normal. Hay una coyuntura en donde tenemos que inyectarle con toda fuerza. En efecto, Miguel, pues hay un sector que es ejemplar, y es el de ustedes, por supuesto, y es el sector de manufactura de alto valor agregado, que ha representado un potencial fundamental en nuestra economía y lo que se trabajó desde hace varias décadas. Pero tenemos un potencial todavía más grande, hablaban ya mis colegas de integración de las cadenas de valor, pero lo que tenemos que concentrarnos es en cómo generar condiciones para que los 175,000 millones de dólares que estamos importando para después exportarlo, pues una parte de ellas pueda realizarse, fabricarse en México. Ya lo decía de alguna manera Ildefonso, tenemos la posibilidad ahora con las reglas de estimular a la economía nacional
y para ello tenemos que ir integrando con posibilidades de que la inversión encuentre certeza. Una propuesta muy concreta ante la falta de certeza que este gobierno ha generado para la inversión nacional. Necesitamos crear la figura de un ombudsman de la inversión. Es decir, cuando el gobierno transgreda a la inversión legal y legítima, tiene que haber una institución autónoma que defienda a esa inversión pública, a esa inversión privada, insisto, cuando está cumpliendo con todas las reglas. Creo que una de las mejores fórmulas en que podemos generar confianza es si construimos los instrumentos para quien quiera invertir dinero legítimo, nacional y extranjero en nuestro país, tenga toda la certeza de que va a haber quien lo proteja si un gobierno quiere transgredir las reglas de los contratos. Muchas gracias, Salomón. A continuación, pregunta para el candidato Ildefonso Guajardo. Le recuerdo 3 minutos. En materia de comercio exterior, ¿qué retos enfrentamos como industria y como país en el marco del TEMEC? ¿Cómo podemos aprovechar todo el potencial que se nos da en este tratado comercial? Gracias. Bueno, fundamentalmente hay 3 retos muy importantes que la industria tiene en el tratado. Tú me acompañaste en este esfuerzo de negociación, en la renovación del acuerdo con Canadá y Estados Unidos. Y al final, todo el sector automotriz tiene que cumplir con una serie de nuevos requerimientos. Sabiéndolos aprovechar, creo que podemos ponerlos en un contexto positivo. El primero es el incremento en el contenido regional. Ustedes tienen que esforzarse para pasarlo del 60 al 70, un punto intermedio del 24 con 64% de contenido regional. Creo que eso ustedes ya lo tienen bastante bajo control y están en la ruta de cumplir, beneficiando la cadena de valor y el incremento de contenido regional. Dentro de lo que es contenido, el reto más difícil es el que entró en operación el 1 de julio de este año y que tiene que ver con el valor de contenido laboral, que fue la manera de dar la vuelta a la locura que quería la administración Trump de hacer un contenido exclusivamente norteamericano que no tiene ningún precedente en ningún acuerdo comercial en el mundo. Y te acordarás, Miguel, que le dimos la vuelta para poderlo transformar en zonas de salario, donde un porcentaje de la producción deba de estar respaldada en una zona de salario de más de $16 la hora. Ese, sin duda, es un reto más difícil de cumplir y ustedes están en la ruta, obviamente, para poderlo cumplir. ¿Esto qué nos va a demandar? Una mayor integración de productos de Canadá y Estados Unidos en la región, que antes podíamos traerlos de Asia, pero eso también tiene demanda derivada en la posibilidad de proveeduría nuestra dentro de estos componentes. Ahora, adicionalmente traemos que el gobierno actual, que a través del embajador Seade hizo una renegociación del adendum laboral, nuevas exigencias en materia de transparencia sindical, de contratos colectivos. Creo que tiene un componente positivo, pero obliga a la industria a certificarse para que estemos cumpliendo absolutamente con las nuevas exigencias laborales y evitar que haya tentaciones por parte de los sindicatos americanos de utilizar superfluamente fallas en la aplicación de derechos laborales para hacer demandas comerciales e interrumpir nuestra capacidad de competencia. Ahora, el elemento que tenemos en puerta dentro de los acuerdos internacionales fue la modernización que hicimos con el acuerdo con Europa, que también ustedes nos acompañaron, y la Secretaría de Economía ha estado avanzando. Ese proceso todavía no se aprueba en el sistema del Parlamento Europeo, pero esa es una oportunidad alternativa de combinación de esfuerzos para ver cómo podemos constituirnos una plataforma de integración de valor global para poder aprovechar al máximo todo nuestro enramado de acuerdos internacionales. Yo creo que para el gobierno y para la Cámara va a haber un reto muy importante. El primer TLC tuvo 2 deficiencias. Una, no jaló en la locomotora de la integración al sur de México. Tenemos que aprovechar esquemas. Nosotros quisimos hacerlo con las zonas económicas especiales. Estas fueron derogadas por la actual administración, pero se nos tiene que ocurrir una forma de poder integrar al sur-sureste en la locomotora del crecimiento. No podemos volvernos a equivocar, no podemos tener
una historia de dos Méxicos. Sí, y el ¿gusta otro, concluir, secretario? Sí, claro. Y el otro tiene que ver con el tema, sin duda, de que las pequeñas y medianas tienen que tener mayor participación dentro del comercio. Y en eso la industria debe trabajar de manera muy pegada con el legislativo próximo para generar cadenas de valor. Ahí dejo mis comentarios. Gracias, Miguel. Muchas gracias, candidato. La siguiente pregunta para el candidato Gabriel Cuadri. Candidato, ¿qué se puede hacer para modernizar las refinerías y lograr que se produzca más combustibles limpios, diésel de ultrabajo azufre? ¿Qué propuestas específicas, o más bien, qué se puede hacer desde el Congreso para lograr esto, candidato? Mira, esto es ir al centro de la no política, de la retropolítica energética de este gobierno. Como sabemos, el petróleo mexicano tiene mucho azufre, tiene más de 4% de azufre. Y al refinar cada barril de petróleo, además generamos algo así como 35-40% de combustóleo. Y el combustóleo, como sabemos también, pues es el combustible más sucio, más contaminante que existe. Este gobierno está promoviendo la generación de combustóleo en las refinerías y también su quema, las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, modernizar las refinerías es un tema que me parece que no compete al Estado. Un gobierno no tiene por qué invertir o dirigir recursos del erario para la modernización de refinerías. Me parece que en todo caso esto debiera de hacerlo el sector privado, si es que es rentable. Y más que estar pensando en refinerías, en comprar una refinería obsoleta que pierde dinero en Texas, en Deer Park, como lo quiere hacer el gobierno mexicano. Por cierto, algo verdaderamente de perverso, con recursos de Banobras, quitándole recursos de inversión en servicios públicos, en infraestructura y servicios públicos a estados y municipios, y con recursos del Fondo de Desastres Naturales, una cosa así verdaderamente delirante, ¿no? Nunca se había visto eso, yo creo que en la historia moderna del mundo. Pero yo creo que más que estar pensando en refinerías, hay que pensar ya en la electrificación, en las nuevas tecnologías, en tecnologías limpias, en recuperar la reforma energética que se hizo hace algunos años, la transición energética, en recuperar instrumentos como fueron las subastas de energía limpia que fueron destruidas por este gobierno, el mercado de certificados de energía limpia, pensando ya en tecnologías de almacenamiento de energía, de estaciones de recarga para vehículos, y pensando en promover la electrificación no solamente de los vehículos ligeros, sino de los vehículos pesados, como está ocurriendo ya en el mundo, pensando también en el ensamblaje de cadenas de valor para este tipo de vehículos, desde baterías o desde la minería de litio, incluso el ensamblaje de baterías, vehículos, etcétera. Y una política, como se está llevando a cabo en países avanzados, de promover desde luego la instalación de cientos de miles de estaciones de carga a lo largo y ancho del territorio. Incluso Shell, una empresa petrolera, está invirtiendo fuertemente en este tipo de estaciones de recarga eléctrica. Entonces creo que más bien es eso, es cambiar el paradigma. Este gobierno no lo va a hacer porque no entiende el tema, tiene una fijación realmente, diría yo, obsesiva con los combustibles fósiles. Eso no va a pasar ahora. Pero tenemos que prepararnos para, a partir del 2024, recuperar la transición energética y promover una verdadera política industrial de electrificación y de ensamblaje de cadenas de valor en vehículos eléctricos en nuestro país. Y para terminar, simplemente hablar del tema de los autobuses. La venta de autobuses está definitivamente ligada al desarrollo del autotransporte urbano especialmente. Y que este país necesita una política de transporte urbano. No hay política de transporte urbano en México. Y que requerimos aunque es una competencia local de los municipios o de los estados, me parece que el gobierno federal debiera de tener pues una entidad que promoviera el transporte público y cambiar la estructura modal del transporte desde los vehículos privados individuales hasta los vehículos de transporte colectivo. Y cómo, yo creo que aquí es fundamental pensar en tomar una parte del IEPS, que es el impuesto especial sobre productos y servicios que se cobra a las gasolinas, o bien tomar el impuesto al carbono que existe ya desde varios años en México, que es muy pequeño, hacerlo un poco más grande y crear un fondo en fideicomiso para el financiamiento del transporte público en las ciudades de México, porque todos sabemos que un transporte confortable, seguro... Si gusta ir concluyendo, candidato. Acabo. No lo puede pagar la mayor parte de los mexicanos, definitivamente.
Entonces se requiere de un apoyo directo, de una transferencia del consumo de combustibles automotores al transporte público, y eso habría que hacerlo, y con esto acabo, a través del IEPS o a través del impuesto al carbono. Gracias. Muchas gracias, candidato. Agradecerles a todos el cumplir en tiempo y forma las preguntas, lo que nos permite dar un par de minutos para conclusiones de cada uno, conclusiones de cierre de este foro. Lo haríamos en el mismo orden que lo hemos hecho las anteriores rondas de preguntas. Entonces, con 2 minutos concluiríamos su cierre y conclusiones que tengan. Candidata Patricia Armendáriz, si gusta si comentar algo en estos 2 minutos. Sí, cosas que se me quedaron en la punta de la lengua, que yo quisiera llamar a todos los participantes políticos a verdaderamente empezar a distinguir entre rentabilidad social y rentabilidad económica. El Estado se encarga de lo que es rentable socialmente, como las refinerías, y el empresario se encarga de lo que es rentable económicamente. Que por favor aprendamos a distinguirlo. La otra, que es el cambio de reglas del juego al que se refería Ildefonso, básicamente yo no creo que es inexorable tener que entrar cuando combates la corrupción y la manera en que se imbricaba el sector privado, algunos miembros del sector privado con el sector público, y a la hora de combatir esos abusos en contra del gobierno, pues algunas reglas del juego tienen que cambiar, pero el mismo presidente ha dicho muy claramente que no podemos hacer nada sin el sector privado. Necesitamos al sector privado. El otro punto importantísimo es que no nos olvidemos que todos los organismos internacionales claman los límites que tenemos hacia energías limpias en un estado de pobreza. No podemos pedirle a los pobres de México, que son muchísimos, que combatan el problema de las energías limpias no gastando los combustibles más baratos y contaminando. Tenemos que combatir primero la pobreza para luego hablar de energías limpias. Y finalmente creo que en este debate, que les agradezco muchísimo, no es un debate, más bien un diálogo precisamente, he encontrado una cantidad de puntos de unión entre los cuatro que pueden darme la ilusión de que esta legislatura va a ser una legislatura por México, a donde encontremos puntos de convergencia y no puntos de apuntar con el dedo, y etcétera, etcétera. Vamos por una legislatura donde converjamos todos por México. Esas son mis últimas reflexiones. Muchas gracias, candidata. Continuamos con el cierre de 2 minutos. Candidato Salomón Chertorivsky, adelante, por favor. Muchas gracias, y gracias por la invitación, y gracias a mis colegas. Yo espero que siempre pueda haber diálogo, que el diálogo a veces sea duro y a veces sea pues poniendo y contrastando propuestas y contrastando opiniones, porque creo que eso es lo que enriquece. Necesitamos urgentemente un mejor equilibrio en el Congreso de nuestro país para que pueda realmente inyectar un estímulo económico a esta economía de pandemia, porque en efecto, si bien ya veníamos mal, la pandemia nos trajo a una situación diferente, y así lo tenemos que entender, como lo ha entendido el gobierno de Estados Unidos, como lo entendieron gobiernos en Europa. Necesitamos un verdadero presupuesto de estímulo a la economía. Necesitamos invertir en las cosas básicas y necesitamos invertir en infraestructura inteligente. Eso lo podemos lograr con un buen contrapeso y un mejor equilibrio desde el Congreso. Poder equilibrar las torpezas que ha cometido este gobierno con un estímulo verdaderamente para nuestra economía. Y segundo, desde el Congreso debemos de trabajar para recuperar la confianza de la inversión privada, nacional y extranjera, y así poder volver a estimular nuestra economía con el recurso privado, que se vuelva a invertir para que podamos aspirar a recuperar la senda del crecimiento que hemos perdido. Muchas gracias, y por favor, a todos los que nos escuchan, es fundamental salir a votar el 6 de junio. Necesitamos un mejor equilibrio de país. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Continuamos con el candidato Ildefonso Guajardo. 2 minutos de cierre, candidato, por favor. Gracias. Bueno, primero empezaría con recomendaciones de conclusión para mis amigos de AMPAC.
el esquema de país está cambiando. El punto fundamental, la administración actual, y eso lo dejaremos fuera de esto para entrar en otros escenarios en debate, ha privilegiado sin duda la línea social, una línea social que también entra en un debate de análisis de su impacto. Si queremos una línea social que incentive el desarrollo futuro o que simplemente nos deje en un status quo de estancamiento. Pero fuera de ello, creo que lo que sí ha quedado fuera es la agenda productiva, la agenda de eficientización de la economía y de crecimiento. Entonces, recomendarle a mis amigos de AMPAC que trabajen muy de cerca con los gobiernos estatales para reconstruir esta agenda, tanto en materia de promoción como en materia de lineamientos y de trabajo muy cerca en el territorio. En segundo lugar, sin duda, y coincido con mis compañeros, que la legislatura va a ser un escenario fundamental de equilibrios para poder desarrollar una agenda hacia el futuro. Y aquí, para mí, una parte muy importante, y sí coincido, pues, en algunos momentos hay que hacer ajustes para mejorar la definición de las reglas del juego, pero no a tal grado de cambiar de tajo y de fondo. Algunas de las acciones que se han tomado, como en el caso de Sonora, pues es muy difícil que un inversionista extranjero entienda que una consulta llevada de una manera bastante pues cuestionable, no claramente establecida, pueda cambiar los términos de concesión a una empresa cervecera, pues que ha impactado la confianza en un sector estratégico. Pero bueno, el tema fundamental es que sí tomo la oportunidad para que con los resultados electorales que tendremos después del 6 de junio, tengamos un nuevo equilibrio que nos permita realmente sentarnos al diálogo y no a la imposición. En ese sentido, aprovecho que mis compañeros van a ser claramente actores muy importantes en la Cámara para iniciar este diálogo que sin duda nos llevará a mejores decisiones. Muchas gracias, candidato. Continuamos con 2 minutos de cierre con el candidato Gabriel Cuadri. Adelante, candidato. Sí, gracias. Simplemente comentar que esta línea social que comentaba Ildefonso, en este gobierno está, yo creo que absolutamente distorsionada, porque los programas sociales son en realidad programas clientelares de compra de voto y no han tenido ninguna incidencia en la reducción de la pobreza. Como decía Salomón, tenemos en este gobierno, y solo en lo que va de este gobierno, más de 10 millones de nuevos pobres extremos, mucha mayor pobreza laboral, mucho mayor pobreza de ingresos, o sea que no hay tal política social. Comentar por otro lado, Pati, que los gobiernos están para producir bienes públicos, no para producir bienes privados. Las refinerías y la gasolina son bienes privados. No tiene nada que hacer el gobierno gastando ahí, perdiendo nuestro dinero, derrochando de recursos públicos y desplazando a la inversión privada, como lo ha hecho esta administración en Pemex y lo está haciendo ahora con la refinería que compró en Deer Park. Y la pobreza y las energías limpias, Pati, están totalmente correlacionadas, van de la mano. Has de saber que la energía solar y eólica son muchísimo más baratas que la energía generada con combustibles fósiles. En la última subasta de energía limpia que se llevó a cabo en 2017, la electricidad, cada kilowatt hora generado con energía solar y eólica era 3 o 4 veces más barata que la generada con combustóleo o con gas natural. No hay ningún conflicto entre pobreza y transición energética. De hecho, van de la mano. El kilowatt hora más barato que hay ahora es el solar y es el eólico. También hay que decir que, bueno, esta elección se trata de salvar a México. Yo incluso no pienso que busquemos nuevos equilibrios. Lo fundamental es salvar al país, es parar la dictadura, parar a la autocracia, parar la destrucción de las instituciones de México y prepararnos para la reconstrucción. Empezar a paliar algunos de las decisiones más desastrosas que ha tomado este gobierno, que han sido muchísimas, como ya lo comenté yo al principio, desde la Cámara de Diputados, y prepararnos, como ya lo comenté, para la reconstrucción de México, para un gobierno de salvación y reconstrucción nacional. Por eso es fundamental que pensemos y meditemos muy bien nuestro voto. Y rápidamente un comentario que se me estaba yendo. Yo no creo que sea necesario gastar más para poder activar la economía o reactivar la economía. Además, en las condiciones de este gobierno y de México en particular, sería algo un poco riesgoso. Lo que sí creo es que se pueden cancelar los proyectos absurdos del gobierno,
programas devastadores como Sembrando Vida y otras muchas cosas, y eso dedicarlo a la inversión en infraestructura productiva, en apoyo directo a las empresas y a los trabajadores que han perdido su empleo. Y estamos hablando de más de 400,000 millones de pesos. Es una cantidad gigantesca. Y termino diciendo, solo tenemos esta oportunidad para salvar al país, la verdad, porque si no ganamos la Cámara de Diputados, este 6 de junio puede ser la última vez que votemos en libertad en muchos años en México. Y por eso, la verdad, los invito a votar por la coalición Va por México, por la oposición, por el PAN, por el PRI y por el PRD, que son el único instrumento que tenemos para salvar a la nación de esta terrible pesadilla de dictadura, autocracia, devastación, populismo y demagogia. Muchas gracias y de verdad agradezco mucho a la AMPAC la invitación. Muchas gracias, candidato. La verdad hemos tenido, muchos comentarios en Facebook Live, en el mismo chat de Zoom. Agradecer a todos los que están haciendo estos comentarios, inclusive algunos comentarios ya fueron respondidos directamente por los candidatos en las plataformas sociales. Vamos a continuar dando difusión a este evento. Agradecer a candidata y candidatos, sin lugar a dudas, han presentado una visión sólida e informada de los grandes temas relacionados con la industria y la reactivación económica en general. Le devuelvo la palabra a Alejandro Osorio, que nos compartirá una muy breve relatoría del diálogo. Gracias, Miguel Elizalde. Listo. Efectivamente, hemos visto un panel muy dinámico, bien informado, con muchos temas y propuestas que van a enriquecer el debate público y la implementación de políticas para el bien y desarrollo de México y de la industria. Nos da muchísimo gusto en AMPAC y su consejo directivo que hemos encontrado aquí coincidencias, convergencia, diálogo. Obviamente hay pasión, indudablemente hay pasión, pero lo celebramos. Hay acuerdos, hay posibilidad de construir puentes y lo más importante, que todas las fuerzas representadas con los protagonistas de la nueva legislatura, con ellos juntos podremos construir la agenda legislativa del futuro por el bien de México, por su crecimiento y por el impulso de nuestra industria y la cadena de valor. De manera breve, Patricia Armendáriz se refirió al transporte público, sus irregularidades, la necesidad de tener acceso al crédito, la modernización del transporte, políticas públicas para impulsar a la industria, para que la banca de desarrollo sea precisamente un motor de desarrollo, facilitar el acceso al gas natural e impulsar el contenido nacional para la exportación y las cadenas productivas y entre otros temas, ¿no? Avanzar al estado de bienestar con pleno acceso a la salud y a la educación y combatir, dice Patricia Armendáriz, primero la pobreza y después avanzar en otros temas. Salomón Chertorivsky, el candidato, nos comentó que es muy importante detonar un presupuesto de estímulo a la economía contra la austeridad, que el gasto público crezca de 20.4% del PIB al 25% de este. También consideró la necesidad de una partida emergente para la reactivación económica que podría considerar inclusive la línea de crédito del Fondo Monetario. Hay que recuperar la nómina y el empleo y la inversión en infraestructura estratégica en los proyectos que puedan tener un gasto multiplicador, un efecto multiplicador del gasto. Y Delfonso Guajardo, el candidato, nos mencionó que es importante, entre otros puntos, recuperar el crecimiento al fortalecer la demanda, disminuir la pobreza laboral. Se refirió al reto que tenemos con la norma 044 y la falta de disponibilidad plena en todo el territorio nacional del diésel ultrabajo en azufre DUVA. También se refirió a fortalecer la cadena de proveeduría y aprovechar el espacio de oportunidad que nos brinda el TEMEC. El candidato Gabriel Cuadri nos comentó que en el contexto de recesión es muy importante impulsar los proyectos de inversión productiva, la certeza jurídica, la confianza de los inversionistas y reconsiderar los cambios en la ley de hidrocarburos, así también en materia eléctrica.
También puntualizó el reto que ofrece el DUVA y la falta de disponibilidad de este combustible limpio en todo el territorio nacional para avanzar a tecnologías más limpias y más amigables con el medio ambiente. También se refirió, Cuadri, a los compromisos en materia de cambio climático. Dice que más allá de la refinación, más que la refinación e invertir en refinerías, hay que pensar en la inversión en energías limpias y sustentables, por ejemplo, estaciones de recarga y infraestructura para producir energía sustentable. También propuso establecer una política de transporte urbano por parte del gobierno federal y apoyo a quienes han perdido empleo. Estos simplemente son algunos de los puntos que comentaron nuestros distinguidos panelistas. La verdad que ha sido un diálogo muy constructivo, muy productivo, que nos deja muchas lecciones. Antes de concluir, me gustaría, por favor, que Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de AMPAC, nos dirija unas palabras de cierre. Adelante, Miguel. Gracias, Alejandro. Muy breves. Este diálogo ha sido muy productivo y muy sustancioso. Nos faltarían muchas sesiones para agotarlo, que estoy seguro que este es un primer diálogo de los muchos que sostendremos en la siguiente legislatura con la interlocución de AMPAC y de quienes serán protagonistas del Congreso de la Unión. Quiero agradecerles a nombre del Consejo Directivo de AMPAC, su cuerpo directivo y las empresas asociadas su destacada participación en este foro. Por ello me gustaría hacer entrega de este reconocimiento a quienes nos acompañan el día de hoy en este importante foro para nosotros, el cual se los vamos a enviar en breve de manera presencial. El distanciamiento ahorita social no nos lo permite, pero de nueva cuenta, muchas felicidades, muchas gracias a todos y por favor un aplauso a todos los participantes. Agradecemos su presencia en este foro Reactivación Económica y la Industria del Autotransporte, Movilidad y Logística.